Estamos en Yud Beis, Amud Beis, 12b, en la Mishnah. Vamos a empezar una Mishnah cortita y sencilla. Dice la Mishnah, un poquito más abajo de la mitad de la página, donde dice Masnisim, Mishnah, es la palabra en el Talmud que identifica una Mishnah. Dice así: estamos en medio del tema, en realidad no en medio, sino ya casi terminando, nos faltan 2 Mishnayot y terminamos el tema del asesino sin querer y el refugio, etc. El asesino un tipo mató a alguien sin querer, se fue a una ciudad de refugio, se instaló en la ciudad de refugio, mató a alguien sin querer en la ciudad de refugio. A otra ciudad de refugio. Goyle mishjuna leshjuna, se va de un barrio a otro barrio. De un barrio a otro barrio. Porque si se queda en el mismo barrio, el vengador de sangre que vive en ese barrio lo va a matar, se va a otro barrio. Y si sale de la ciudad, lo va a matar el otro, el anterior. Así que se queda en la misma ciudad, sí, de un barrio a otro barrio. Ben Levi, ¿y qué pasa si un Levi, Ben Levi literalmente quiere decir hijo de Levi, pero se refiere a un tipo que es de la tribu de Levi? Si un Levi mata a alguien sin querer, y no sé si se acuerdan, pero los Levim, las ciudades de los Levim también refugiaban, también servían como refugio. Eran 48 ciudades en total, 42 ciudades de Levim y 6 ciudades de refugio generales, digamos. Si un Levi mata a alguien, Goyle meir leir, se va de una ciudad a la otra ciudad. De una ciudad a otra ciudad. Esta es la Mishnah. Esta es la Mishnah. Los Kohanim pertenecían a la tribu de Levi. El Cohen es una subtribu de Levi. Una familia de la tribu de Levi, porque Aaron a Cohen, el primer Cohen que fue el hermano de Moshe, etc., Aaron era Levi. O sea que vivía en la ciudad de los Levim o vivía en cualquier lugar de Aaron. No, los Kohanim. Los Kohanim en cualquier lado. No tenían un lugar específico donde vivir. De hecho, el Cohen no tiene. Dicho de otra manera, los Levim tenían 42 ciudades donde tenían el mérito, por así decir, de vivir. Pero el Cohen no tenía ese mismo mérito. Para eso no era un Levi, digamos. Para eso no. No, señor. El Cohen no tiene ningún tipo de herencia de nada. El Levi por lo menos tenía dónde vivir, el Cohen no. Ahora, si heredaba de su mamá que no era hija de Cohen, esta es otra historia. Podía tener campos y qué sé yo, todo lo que quieras, porque salió de otro lado, digamos. Pero no tenía esas ciudades, no. Bueno, dice la Gemara es muy simple para explicar esta Mishnah. Trae una braisa. Ya dijimos muchas veces que la braisa es aquello que quedó fuera de la Mishnah, o porque es repetitivo, o porque se podía extraer o deducir de la Mishnah misma, pero el Talmud, o sea, la conjunción de Mishnah más Gemara, trae casi todas, no todas las braisos, para explicar en más detalle la Mishnah. Tanu Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios. Dice la Toira, así dice el versículo: voy a poner para ti un lugar, está hablando del asesino sin querer, voy a poner para ti un lugar donde se puede escapar esta persona para que no lo mate el vengador de sangre. Y explica la braisa cómo debe entenderse este versículo. Besamti lejo, voy a poner para ti, bejayejo, en vida. Bejayejo, es decir, Hashem le estaba prometiendo a Moshe que durante su vida ya iba a haber lugares, ciudades de refugio. A pesar de que Moshe no entra en la tierra de Israel y no tiene el mérito de cumplir las mitzvot en la tierra de Israel, sin embargo, en este caso en particular, aprendemos del lenguaje del versículo. En lugar de decir Besamti lejo makom, voy a poner para ti un lugar, la Torá debería haber dicho Besamti makom. ¿Qué tiene que ver Moishe? Voy a poner un lugar donde los asesinos se escapen. ¿Qué tiene que ver con Moishe esto? Nada. Besamti lejo, para ti, ¿le está hablando Dios a Moishe? Quiere decir que en tu vida vos vas a poder ver la observancia de esta mitzvah. Makoim continúa diciendo el versículo. Makoim continúa diciendo el versículo. Mimkoimejo, Samti lejoma, ¿cómo le explico esto? Samti lejoma, ¿cómo voy a poner para ti un lugar? Para ti aprendimos en tu vida.
Y también aprendemos que va a ser de los lugares tuyos. Moishe, Rabbeinu eran Levi, como ya explicamos antes. Entonces va a ser alguno de tus lugares, no porque eran de Moshe, sino que pertenecían a la tribu de Moshe, a esto se refiere, en donde se escapen estos asesinos sin querer. Acá hay una cosa interesante para entender un poquitito el Talmud, en este lugar en particular no, pero es muy común la interpretación de los versículos, cómo entender la Torah, cómo entender la Torah. Entonces acá tenemos 3 palabras, de Samti, Lecha, Makoim. Voy a poner para ti un lugar, Makoim es un lugar. Entonces viene el Talmud y dice, la palabra que está en el medio, Lecha, se entiende tanto para el comienzo, o sea, junto a la primera palabra, como junto a la segunda palabra. ¿Se entiende? Esto se llama un drush. Un drush es una explicación, no sé cómo decirlo, homilética, yo que sé cómo se dice. El punto es que la palabra que está en el medio decimos que está unida a la palabra que está anterior y también a la palabra que está después. Junto con la palabra que está antes, de Samti Lecha, dice Dios, voy a poner para ti, mientras vos estés vivo. Ahora agarramos esa misma palabra, la desconectamos de la anterior y la conectamos a la siguiente. Lecha Makoim, para ti un lugar, tu lugar. Va a ser tuyo el lugar, las ciudades de los Levim. ¿Se entiende? Esto es lo que está haciendo la Braisa. Continúa el versículo, la Braisa ahora continúa con el versículo. Asher Yanus Shama, a donde, en ese lugar que voy a poner en tu vida y de tus lugares, de las tribus, de las ciudades de los Levim, voy a poner para ti, Asher Yanus Shama, se va a escapar ahí, Melamed Shei Israel Maglin Bamidbar. Esto te enseña que en el desierto, cuando el pueblo judío viajó durante 40 años por el desierto, sí ocurría algún asesinato sin querer, porque en 40 años, 600.000 tipos, puede ocurrir alguna cosa así. ¿A dónde se iban? No había ciudades de Levim, no había ciudades de refugio. ¿Y a dónde iban a parar? Les dijo Maglin, no Majan Levía, al campamento de los Levim. ¿Qué significa esto? El pueblo judío estaba organizado en el Midbar, en el desierto, de la siguiente manera, y en la práctica esta organización del pueblo judío en el desierto después se trasladó, por así decir, copiada a lo que es Jerusalén. Ahora explico. En el desierto el pueblo judío estaba el Mishkan, el tabernáculo en el medio, imagínense como un campamento circular, más o menos. El campamento en el medio del círculo, el Mishkan, el tabernáculo en el medio del círculo. Alrededor del tabernáculo, la tribu de Levi, el próximo círculo, digamos, la tribu de Levi, y alrededor de todo esto las otras tribus del pueblo judío. Y por fuera, todo el desierto, todo el resto del desierto. Entonces tenemos un lugar que se llama, en los escritos talmúdicos, Mahane Shechina, el campamento de la presencia de Dios, donde estaba el Mishkan. Mahane Levía, próximo campamento de los Levim, donde estaba Moishe, Aaron y las 3 familias de Levim, que Jos, Gershon, Kehoz y Merari, las 3 familias de Levim que cargaban el Mishkan, etc. Y por afuera las 12 tribus del pueblo judío, divididos a su vez en 4 campamentos, al norte, sur, este y oeste. Cada uno de los 4 campamentos tenía 3 tribus. Así estaba repartido el pueblo judío en el desierto. En otro lugar, en la Gemara, en Soita, se discute cómo viajaban en la práctica. Si levantaban campamento y viajaban ordenados de esa manera, o sea, esparcidos a lo largo y a lo ancho. Sí, en la formación. Una formación específica. El número, ¿no? Está eso. El número se está. Sí, correcto. Parshas Nasoy. Están diciendo lo mismo, sí. Parshas Nasoy. O si viajaban tipo en filita india, que no quiere decir que viajaban de a uno, porque imagínense una fila gigante, pero no quiere decir una columna. A esto se refiere. Si viajaban todos ordenados, como el campamento, o una columna. Pero sea como fuere, todo el mundo está de acuerdo, porque está escrito en la Toira, en Parshas Nasoy, se asentaban y se asentaban en el desierto de esta manera. Entonces, cuando la Gemara acá dice Mahane Levía, el campamento de los Levim, esto hace las formas de ciudad de refugio. Cuando una persona mataba a alguien, Dios libre y guarde, sin querer, durante la época en que el pueblo judío, 40 años, pasó por el desierto, se escapaba a este lugar. Mahane Levía, el campamento de los Levim. ¿Estamos? Hace las formas de ciudad de Levim posteriormente hablando. Ok, weiter. Seguimos adelante.
al respecto de Yerushalayim que yo mencioné anteriormente, estaba olvidándome, por eso la pausa. Al respecto de Yerushalayim que hablamos anteriormente, el mismo concepto se aplica a Yerushalayim. Magen Shechina es el Beis Hamikdash propiamente dicho. Magen Shechina. Después, Magen Levía, ahora no recuerdo exacto, pero Yerushalayim entero es Magen Israel, es el campamento del pueblo judío. Y Magen Levía, no me acuerdo si es, ahora se me fue de la cabeza, tenía que volver a revisarlo, si era la primera parte del Beis Hamikdash es Magen Levía, la segunda parte es Magen Shechina, campamento de los Levim, y campamento porque el Beis Hamikdash tenía varias partes. Campamento de los Levim, campamento de la presencia de Hashem, los Koyanim, y el resto de Yerushalayim era Magen Israel, el campamento del pueblo judío. Bueno, Mikan, continuamos en el Talmud. Mikan Amru Ben Levi Sheara Goyle Mi Pelech Pelech. De aquí aprendemos de toda esta cuestión, de este versículo que te enseña que un Yehudí que mató a alguien sin querer en el desierto, en los 40 años que el pueblo judío estaba ahí, se mudaba, por así decir, se refugiaba en el campamento de los Levim, que si un Leví, Mikan Amru, de aquí dijeron, Ben Levi Shehorag, un Levi que mató a alguien, Goyle Mi Pelech Pelech, se mudaba de una ciudad a otra ciudad. Y si se mudó a su propia ciudad donde él vivía, donde nació, su ciudad lo refugia. O sea, si estaba viviendo en otra ciudad de Levim y mató a alguien, se puede ir a su propia ciudad y su ciudad lo refugia. Omar abajo, Bret Rabiko, dice Rabaja el nombre de Rabika, una línea. Micro, ¿qué versículo nos muestra esto? ¿Cómo sabemos que su propia ciudad, la de Levi, donde nació, etcétera, lo refugia? Porque dice, porque, traducción literal, mal, suena feo en el lenguaje, pero la traducción literal sería, porque en la ciudad de su refugio, Miklatoy, es su refugio, Yeshev, se va a asentar. Es decir, una ciudad que ya lo refugió, porque ya es llamada su refugio esa ciudad. ¿Y cuál es la ciudad que a este Levi ya lo refugió alguna vez? Y donde nació, donde vivió toda su vida. Después se mudó a otro lado, mató a alguien sin querer, puede volver a la ciudad que ya fue un día su refugio. Ahora sí. Si el Levi mata sin querer dentro de una ciudad que es una ciudad de refugio, ¿se va a otra ciudad? El vengador de la sangre ¿puede matarlo dentro de esa ciudad porque no lo refugia a él hasta que se vaya a la otra? No sé, no dice acá. Es una buena pregunta, no sé. Porque si él tiene que mudarse, eso implica que donde está no lo refugia. No sé. Yo me animaría a decir que se tiene que escapar lo antes posible. Claro. Porque donde está no lo refugia, claramente no. Eso es lo que suena, lo que sube. Sí, suena es deducible. ¿Deducible o deducible? Deductible. Okay. O deducible. Deducible del hecho que tenga que mudarse. Correcto. Bien. Próxima Mishnah. Esta Mishnah es un poquitito más larga, pero no es compleja. Y esta es la última Mishnah de nuestro capítulo. Masnisin, dice la Mishnah, de la misma manera aprendimos lo siguiente. Un asesino sin querer que se mudó, se refugió en una ciudad de refugio. Y las personas de la ciudad querían rendirle honor. Supongamos que era un gran rabino, un gran sabio de algún tema, un gran médico, yo qué sé. Entonces este tipo llegó a la ciudad, la gente preparó unas tortas y preparó un lugar y lo reciben y salen a recibirlo. Pero es un asesino. Y a Amar Lahem Reitzeyahane le tiene que decir él, yo soy asesino. ¿Qué me están honrando a mí? ¿Qué clase de honor es esto? No está bien. Yo soy asesino, a mí no me honren. Omruloy, si le dijeron Afal Pikein, igualmente queremos honrarte. Y el Kabel Mehen, ok, que lo acepte. Que acepte el honor. Shenemar, ¿cómo sabemos esto? Porque está escrito Vezed Dvar Reitzeyah. Traducción correcta, no literal. Esta es la cuestión del asesinato.
Cuando una persona mata, un montón de leyes. Muy bien. Pero la traducción literal rara es Dvar, significa las palabras. Esto es lo que el asesino dice. ¿Qué dice? No dice en ningún lado lo que dice. Entonces nuestros sabios explican, lo que dice es, no me honren muchachos, porque yo no soy una persona a quien deberían estar honrando. Si llegó esta situación a mis manos, que yo maté a alguien, aunque fue sin querer, pero si llegó a mis manos, no corresponde honrarlo. Pasamos a Yud Gimel Amud Aleph, con otro din, otra ley dentro de la misma Mishnah. Ma'ili ma'yusachar la'levim, dibre Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice, cuando un retzeach, cuando un asesino se iba a una ciudad de los Levim para ser refugiado, tenía que pagarle alquiler al Levi, alguno, por su casa, para vivir ahí. Había que pagar alquiler. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dice, de ninguna manera. No les pagaban ningún alquiler. ¿Por qué se fue este tipo a vivir ahí? Entre comillas, forzado, porque si no lo mataban. Entonces, que encima tengo que pagar alquiler, me hacen irme de mi casa para venir a tu casa y tengo que pagarte alquiler. Esto es lo que dice Rabbi Meir. La Gemara le va a explicar esto. Próximo din, próxima ley en la Mishnah. Rabbi Meir dice que cuando la persona esta salía de la ciudad de refugio, por ejemplo, se murió el Kohen Gadol, entonces ahora puede volver a su casa, vuelve al mismo puesto que tenía antes. Si antes era, por decir cualquier cosa, el intendente, el alcalde de la ciudad, pues vuelve a tener el mismo honor que tenía antes. A pesar de que pasó toda esta historia, que mató a alguien, etcétera, y se tuvo que ir, cuando sale de ahí, vuelve a tener toda la misma categoría que tenía antes. Rabbi Yehuda dice, de ninguna manera. No. De ninguna manera no volvía, esta persona a su grandeza, digamos, al honor que tenía antes, por el hecho de que le pasó semejante historia. Esto es la Mishnah. Vamos a la Gemara ahora. Omar Rav Kahana. Dice Rav Kahana. Acá volvemos sobre el din, la ley, de si había que pagar alquiler o no había que pagar alquiler. Esto es lo que vamos a discutir ahora. A los Levim. Omar Rav Kahana. Machloikes b'sheish. La discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda dice que había que pagar alquiler, Rabbi Meir dice que no había que pagar alquiler, se aplica específicamente a las 6 ciudades de refugio. ¿Se acuerdan? Las 6 fuera de Eretz Israel, 3 fuera de Eretz Israel, 3 dentro de Eretz Israel. De Mar Sabar Lachem Likrita. Una opinión dice, cuando el versículo dice Vehoyu Lachem, Veiu Lachem, van a ser para ustedes, serán para ustedes ciudades de refugio, para ustedes, para ser refugiados. Es para vos. Que encima tenés que pagar el alquiler, es para vos. ¿Para qué sirve? Para refugiarse. Entonces en ese caso no hay que pagar alquiler. Umar Sabar, y la otra opinión dice, Lachem lechol tzarkeichem, para ustedes, para todas sus necesidades. O sea, no la persona que vivía ahí y venía un asesino, pues pagame. No es para lo que quieras esta ciudad, no es para cualquier cosa. Si vos necesitas refugiarte acá, más el top, pero pagame alquiler. Esto es al respecto de las 6 ciudades de refugio. Porque ¿qué pasa? Y lo aprendimos también, vivía gente ahí. No eran ciudades vacías, ciudades fantasmas que de repente alguien mató a una persona, se vivía en otra ciudad solo, fantasma. No, eran ciudades donde había gente. Y ya estudiamos que si por alguna razón se reducía la cantidad de gente, traíamos más gente. Los mudábamos de otras ciudades para asentarlos en esta ciudad. Esto es lo que dice Rav Kahana. La discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda es al respecto de si pagaban alquiler o no pagaban alquiler en las 6 ciudades de refugio. Pero en las 42 ciudades de los Levim, todos están de acuerdo, todos son Rabbi Yehuda y Rabbi Meir en este caso, que sí pagaban alquiler. Incluso Rabbi Meir, que decía que no se pagaba alquiler, eso se aplicaba a las 6 ciudades de refugio. A las 42 ciudades de los Levim, donde también era refugiado,
En la práctica sí pagaba alquiler. ¿Por qué? Porque era una ciudad para los Leví, para la gente de la tribu de Levi. Este hombre llegó acá, ok, paga alquiler. Y si no, andate a una de las 6 ciudades, ahí no tenés que pagar alquiler. Pero acá, paga alquiler. ¿Estamos? ¿Hasta acá se entiende? Bien. No terminamos igual. Le dijo Robe a Rav Kahana, no me gusta tu explicación de la discusión en la Mishnah. La palabra lahem, para ustedes, suena que es para ustedes, para el beneficio, para el usufructo propio. Es para vos. Si yo te regalo algo, es para vos. ¿Para qué te lo estoy regalando? Haz lo que quieras con eso. ¿Querés venderlo y ganar plata? Vendelo. ¿Querés utilizarlo para un negocio y multiplicar el dinero? Haz lo que quieras. Es lahem, es para vos. Si no, te digo que te lo presto, ahí no lo puedes vender porque es mío. Es tuyo, haz lo que quieras. ¿Querés tirarlo? No tirarlo. Entonces, cuando la Torah dice que estas ciudades, Veiu Lahem, serán para ustedes, para hacer lo que quieran. Automáticamente, si yo tengo una casa en una de esas ciudades, pues el usufructo de esa casa es para mí. A mí qué me importa que viene un refugiado, que todo muy lindo, pero pagame alquiler. Entonces, Omar Robe explica la discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda de otra manera. La discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir es sobre las 42 ciudades de los Levim. Antes dijimos al revés, es sobre las 42 ciudades de los Levim. Si había que pagar alquiler o no había que pagar alquiler. De Mar, Sabar, Valeim, Titnu, Kihanach, Leklita. Una opinión dice sobre las 6 ciudades de refugio, agreguen 42 ciudades. ¿Qué significa agregar? Cuando vos agregás a una cuenta, agregás el mismo asunto que tenías antes. Si yo estoy sumando números naturales, 1, 2, 3, 4, agregás 5 más. ¿5 qué? 5 números naturales. Claro, se suman cantidades. Si estamos sumando números naturales. Homogéneas. Tengo 1, 2, 3, 4 manzanas. Agregarle 3 más. ¿3 qué? ¿3 naranjas? No, 3 manzanas. ¿Cómo suman naranja con manzana? No se puede. Manzanas son manzanas, naranjas son naranjas. Entonces la Torah dice, Vealeim titnu, agreguen sobre las 6 ciudades 42 más. 6 ciudades iguales que las... 42 ciudades iguales que las otras 6. Para poder sumar y decir que son 48 en total. ¿Cómo eran las 6 ciudades Liklita? Eran para ser refugiados. Las 42 ciudades también, para refugio. Pero tenés que pagarle al Levi. Umar Sabar, y la otra opinión dice, Galeim Titnu Kihanach. Sí, es verdad, el mismo versículo sobre ellas, sobre las 6 ciudades de refugio, agreguen 42 más, iguales que las 6 ciudades de refugio. ¿Cómo eran las otras? Para todas sus necesidades. Estas también para todas sus necesidades. Se refiere a las 42 ciudades. Aval Besheish, pero las 6 ciudades de refugio, todo el mundo está de acuerdo que no tenían que pagar alquiler. O sea, para Robe la discusión es al revés que para Rav Kahana. Para Robe la discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda es, ¿deben pagar alquiler en las 42 ciudades de los Levim o no? Rabbi Yehuda dice sí, Rabbi Meir dice no. Pero las 6 ciudades de refugio están para refugio, no están para otra cosa. Entonces no tiene ningún sentido decir que ahí pagaban alquiler. Incluso Rabbi Yehuda está de acuerdo que ahí no se pagaba alquiler, porque esa era la motivación por la cual existían esas ciudades, para que el pobre tipo se escape ahí. ¿Se entiende? Están todos muy callados, ¿no? Es que hay un tema práctico complejo, porque ¿cuántas casas vacías hay que tener? ¿Cómo se instrumenta? Depende del tamaño de la ciudad, sí. O sea... seguramente había un intendente que tenía que lidiar con todas estas cosas. Claro, ¿Cómo se administraban las ciudades? Pero aunque no sea lógico que uno se está escapando para otra ciudad, en general va sin poder alquilar. Sin nada, claro, no tenía plata, salís corriendo. No. Sin duda. Entonces, Tal vez. Entonces, ¿por qué? Sí, quizás le pedía a un hermano que le traiga el dinero, yo qué sé.
Tal vez La el hecho ciudad que de los Levim, el punto es que, según una opinión, la ciudad de los Levim servían para Clita, ¿cómo es? Para refugio, servían para refugio, la ciudad de los Levim, igual que las otras ciudades, y por lo tanto tenían que pagar alquiler. Pero la otra opinión dice que no, que las ciudades de refugio en la práctica vivía gente y hacían de todo ahí. Entonces, la ciudad de los Levim también hacían de todo ahí, y ahí había que pagar alquiler. Pero tal vez hubiera que pagar alquiler como una forma de disuadir a la gente de que se Dicho de otra manera, lo dije al revés, lo voy a repetir porque lo dije al revés para que se entienda claro. Si la motivación de esa ciudad es refugio, solamente no paga alquiler. Esto es lo que dice Robert, no paga alquiler. Si la motivación de la ciudad es, bueno, esto es una ciudad de Levim, y la gente vive ahí, pues pagás alquiler. Porque no es la única motivación de la existencia de esa ciudad ser una ciudad de refugio. No, pero una ciudad para los Levim. Además, la Torah le baja, digamos, la ley de refugio. Además, servía de refugio. Pero no era la motivación principal. En cambio, las 6 ciudades de refugio, la motivación principal era refugio. Entonces, una opinión, según Rob está diciendo, así como las ciudades de refugio, a ley en Titnu, tienen que agregarle a estas ciudades de refugio 42 ciudades más, a las 6 hay que agregar 42 ciudades más, pues tal cual las anteriores eran solamente de refugio, las de Levim eran para refugio, entonces no cobran alquiler. Pero la otra opinión dice, no, hay que agregar ciudades, como una ciudad. ¿Qué es una ciudad? La gente vive en la ciudad, y cobras alquiler en la ciudad, la gente vive de rentas, etcétera. Pues acá también, las ciudades de Levim también cobraban alquiler. Esas son las dos opiniones según Robert. Pero las 6 ciudades de refugio, las que eran específicamente de refugio, y todo el mundo está de acuerdo que no cobraban alquiler. Esta opinión suena mucho más fácil de introducir en la Mishnah, en la primera línea de nuestra página. Dice, Mailin hayu sachar la Levim. Se le pagaba alquiler a los Levim. Está hablando de la ciudad de los Levim. No está hablando de la ciudad de refugio. Suena mucho más claro dentro de la Mishnah la opinión de Robert que la opinión de Rav Kahana. ¿Vos querés decir algo? Que eso implicaría que el que vive en una ciudad de refugio tiene un costo más alto porque tiene que mantener casas vacías, sí, o casas sin cobrar, o sea, o habitaciones libres. Habitaciones libres para... Sí. Y cuando llega un tipo se lo tiene que aguantar, digamos. Tiene un sobrecosto. No hay mucho que hacer. Hola, vine a vivir a tu casa. ¿Sí? ¿Por qué viniste? No, porque maté a alguien. Claro. ¿Tenés una cama para dormir? Bueno. Se ve difícil. Ajnasa soy, ¿viste? Hay que recibir a los invitados. No, eso me hacía acordar en los kibutzim que siempre había habitaciones o pequeños... Como departamentitos. ¿Qué? Como departamentitos. Claro. Era para la gente que venía, amigos que se quedaban. O sea, había todo un sector donde donde no vivía gente permanentemente, pero siempre había una casa, algunas casas vacías. Sí, sí. Bueno, también Leóster me contó que en Kibutz en que él estuvo, si venía alguien más, decían, che, tráeme 2 paredes o 3 paredes y cerramos. Entonces cerraban ahí y se armaban una habitación. Qué increíble. Sí, nomás. Ahora que hablamos del método ese seco de construcción. Ok. Right, seguimos adelante. Sí, sí. Ahora, una pregunta. Sí. ¿No había castigo a la gente que mataba? Ok, bueno, hay que estudiar todas las clases anteriores. Son el golus, el exilio mismo es el castigo. Accidental, digamos. Es alguien que mató a alguien sin querer. Mató sin querer. De Shoigen. Sin querer. Sí. Continúa la Mishnah, la que me va explicando la Mishnah. Hoizer lisrara sheayabba. Acá discuten si la persona retornaba a su posición de honor o no. Supongamos que Rashi trae el ejemplo, era un nazi, era el líder del pueblo judío, estaba en la yeshiva ahí, qué sé yo, y mató a alguien sin querer. Bueno, cuando sale de la ciudad, ¿vuelve a su posición de honor como líder del pueblo judío? Tal Rabbanan, enseñar a nuestros sabios. Acá, esto es típico. Pero aparte hay otro problema, que él era director de algo. Cuando él se fue, nombraron a otro. Y ahora que se pone el otro. Cuando él vuelve, el otro dice, pará, yo tengo 4 años que estoy acá. ¿Cómo va a ser el Talmud para saber qué hacemos con este hombre? El Talmud va a aprender de otro lugar en donde alguien se tuvo que ir de su posición y después retornó.
¿Cuál es el caso? Un Eved, un esclavo judío. ¿Qué significa un esclavo judío? Significa un tipo que robó y no tenía plata para pagar, lo engancharon, lo atraparon, no tenía plata para pagar la multa que correspondía, etcétera, se vende a sí mismo como esclavo. Y trabajaba 6 años, o trabajaba hasta el Yoibel. Yoibel significa el 50º año, año número 50. Jubileo. Que ahí, jubileo, claro. Que ahí, independientemente de si la persona el esclavo se vendió antes de 6 años del Yoibel o el año siguiente llega el Yoibel, no importa. Llega el Yoibel, corta los 6 años y la persona vuelve a su casa. Mismo concepto. Alguien que vuelve. El Talmud va a sacar de ahí. ¿Qué hacemos con el asesino que se fue a la ciudad de refugio y vuelve? ¿Cómo vuelve el esclavo? ¿Cómo vuelve el asesino? Son dos leyes que no tienen nada que ver uno con el otro. Ni siquiera están cerca en la Torá, nada que ver. Pero el lenguaje, la historia, entre comillas, es la misma. Un tipo que se fue de su lugar y volvió. Vamos a ver. Tarot Amar, enseñaron a estos sabios. El versículo dice, literalmente, sobre un esclavo judío, porque había otro tipo de esclavos, hoy en día no existen más, pero había otro tipo de esclavos no judíos. Este es el lenguaje exacto del texto, muy importante, incluso es repetitivo, pero es importante que sea así. Va a retornar tras el año de jubileo, o tras los 6 años de trabajo, retorna a su familia y a la herencia de sus padres retornará. Es una repetición, retornará, ¿sí? Peshav mishpachto, retorna a su familia, y retornará a la herencia de sus padres, al legado de sus padres. Quiere decir, tenías un campo, volvé a tu campo. Tenías tu casa, volvés a tu casa, y así sucesivamente. Dice la Braisa, le mishpachto yushav, es verdad, vuelve a su familia. ¿Tenías esposa? Bueno, volvé a tu casa con tus hijos, tu esposa, terminó tu pago, pagaste a la sociedad por el robo que hiciste. A su familia volvía, pero no retorna a la posición de honor que tenían sus padres. Paréntesis, esto lo trae el Rambam también en las alojes y era muy común, hoy en día ya no es tan así, pero en algunos lugares de la sociedad moderna se pueden ver también. Muchos de las posiciones de poder político y honor, etcétera, eran legadas generación tras generación, eran pasadas de padre a hijo. Tu padre fue no sé qué cosa, pues el hijo era eso. Siempre y cuando, por eso, en algunos estratos de la sociedad también se ve hoy en día también. Nadie podía trabajar en luz y fuerza. Las escribanías también funcionan así, las escribanías también, vos tenés un nombre, y ese nombre quedó ahí. Era, ya no es así. ¿No es más así? No, bueno, era así. Vos sabés más, tenés... Sí, tengo para ceder la titularidad podés tener o tu hijo o hija o el esposo o esposa, digamos, de tu hijo o hija, requiere menor cantidad de años como escribano adjunto que si es un escribano cualquiera. Eran si yo mal no recuerdo, era un escribano común requiere ser adjunto durante 10 años para poder pasarle la titularidad, o la hija o el hijo o la esposo 5 años nada más. Claro, o sea, ahí está. Ahí quedó algo, digamos, de tenía privilegio lo de los grupos de estatus. ¿Cómo se llama, Shmuel? ¿Nepotismo? En realidad se llama nepotismo, pero... ¿Nepotismo o nepotismo, por eso. Pero en sentido amplio lo que quiere decir es que yo tengo un pariente, lo quiero beneficiar al pariente antes que a otro. Sí. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda. O sea, volviendo, Rabbi Yehuda entiende el versículo, dice el mishpachtoy yoshu, volvía a su familia, perfecto, pero no a la posición de poder, honor, lo que sea, que su familia logró. Si tu padre era el intendente de no sé dónde y el hijo mató sin querer, etcétera, se vendió como esclavo, cuando retorna no va a ser el intendente de no sé dónde. No sé. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Oimer, dice Rabbi Meir, no, también cuando retornaba el esclavo,
retornaba a la posición que tenía, a la posición de honor y poder que tenía anteriormente. Se le daba, por ejemplo, el puesto en las yeshivot, en Pumbedita o Suda. Sí, siempre y cuando tenga la misma capacidad que el padre. Pero pues tenía Por que ejemplo, pertenecer a la familia, se le daba el derecho sí, a la fila a la que estaba. Un poco diferente a lo que eran hoy en día, más o menos funciona así, lo que pasa es que el mundo es diferente. Los reyes de antes, de la Edad Media, qué sé yo, y bueno, el hijo del rey, el príncipe, iba a ser el próximo rey. Podía ser que era un burro el tipo. No, claro, un incapaz. Quizás el padre era un gran rey, gran estadista, qué sé yo, y el hijo era un incapaz, pero no importa, era el hijo del rey. Bueno, y así le iba al reinado. Eso era entre los franceses, pero por ejemplo entre los alemanes era electivo, pues se sabía que el hijo del rey podía ser un imbécil. Claro. Entonces tenía que hacer mucho mérito. Sí. Pero Por la eso pertenencia comprarlo a Fugger. era la familia. Bueno, también pasaba en el caso de los turnos en los Juanim, etcétera. Sí, también tenía mucho que ver con familia y heredar y legarlo familia tras familia. Sí. Los que hacían el ketoires, los que hacían el incienso, los que hacían el pan. Bueno, hoy pasa con la yejitá, que usted contaba, que las leyes... Hoy pasa algo así también, sí, hay acomodados en todos lados. Sí. ¿Cómo sabe Rabbi Meir que volvía el esclavo? Estamos hablando del esclavo. Retornaba a su familia y a todo aquello que heredó de su familia, posiciones de poder, etc. Porque el versículo dice, retorna a lo que a las propiedades, pero no propiedades porque sean casas o campos, sino propiedades porque la familia tenía esa posición dentro de la sociedad. Títulos, claro. Que tal y cual eran sus padres, a los mismos títulos que tenían sus padres. Esto es lo que dice Rabbi Meir. Sí, posiciones sociales sería más que título. Continúa la braisa. Vejem begoyle. Lo mismo ocurre con un tipo que se iba al exilio. Y acá viene toda una discusión. Lo mismo ocurre con el tipo que se fue al exilio. Keshev oimer Yashuv. Cuando la Torah dice Yashuv va a retornar, lo importante es tener en cuenta que en el caso del tipo que se fue al exilio, el lenguaje del versículo es un poco diferente. No está esa repetición. No está. Vamos a ver. Cuando la Torah dice Yoshuv, que retorne el asesino sin querer, le rabo y esto nos viene a enseñar que el asesino volvía también a la posición de sus padres. Vamos a volver para atrás. A propósito, la línea empieza Rabbanan, hay como un circulito arriba. El versículo decía Beshav el Mishpachtel, el esclavo vuelve a su familia. Yoshuv, y va a volver a la herencia de sus padres. ¿Por qué dice dos veces Yoshuv? La primera habla del esclavo, y en el versículo del esclavo la segunda habla del que se fue al exilio. En el mismo versículo, pero una se aplica al esclavo y la otra al exilio. ¿Por qué? Porque no necesito dos veces la misma palabra en el mismo versículo para la misma persona. Ya lo entendí. Entonces esa palabra está entre comillas de más. Quiere decir que hay alguna drasha, alguna explicación específica que esa palabra viene a enseñarte. ¿Qué viene a enseñarte? Que para Rabbi Meir, Rabbi Yehuda no está de acuerdo con esto, pero para Rabbi Meir, el asesino sin intención también retornaba a su posición de poder y los títulos de sus padres, etc. ¿Estamos? Esto es lo que dice Rabbi Meir. Rabbi Yehuda no está de acuerdo con esto. Acá está una discusión entre Rashi y Tosfos sobre cómo se debe leer toda esta cuestión, pero vamos a leerlo como lo lee Rashi para hacer más sencillo la cosa. Cuando la Braisa dice Vejen begoyle, y también lo mismo ocurre, la misma ley se aplica al que se fue al exilio, lo que está diciendo es, así como hay una discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda al respecto del esclavo, si retorna a su posición de poder o no, la misma discusión se aplica, Vejen, también, la misma discusión se aplica al asesino sin querer. Al asesino sin querer. Para Rabbi Yehuda no vuelve a su posición de poder, para Rabbi Meir vuelve a su posición de poder. ¿Estamos? Bien.
Pregunta el Talmud, Mai Behen Bekoile, las últimas líneas. ¿Qué significa? Y también así con el que se fue al exilio. ¿De dónde sacaste esta cuestión? Que el que se fue al exilio retorna a su posición de poder. Que de Tania aprendimos en una braisa. ¿Qué aprendimos en una braisa? Este es el versículo parecido al anterior, pero que está hablando del asesino. Fíjense que solamente dice una vez la palabra Yoshu. Va a retornar el asesino a su tierra de herencia. Entonces dice la braisa, es verdad, retorna a la tierra que él tenía de antes. Rabbi Yehuda dice, retorna a su tierra, pero no retorna a los títulos y el poder, la posición, etcétera, de sus padres. No, señor. Rabbi Meir dice, también retornaba el asesino a la posición que tenía anteriormente, que heredó de sus padres. ¿De dónde sacó esto Rabbi Meir? Gamar Shiva Mehasan. Porque aprendemos la misma palabra, se llama Gzeira Shava. Gzeira Shava significa una palabra similar en un lugar en la Torah, otra palabra similar en otro lugar en la Torah, la misma palabra similar en otro lugar en la Torah, están conectadas. Hay un link. Exacto. Como el versículo sobre el esclavo dice, Yoshu, esa palabra Yoshu, va a retornar a la herencia de sus padres. Y el Reitzeach, el asesino del versículo, dice Yoshu, la misma palabra. A su tierra. Ahí conectamos los dos lugares. Para Rabbi Meir están conectados estos lugares. Para Rabbi Yehuda no están conectados estos lugares. No están conectados. El que se la llama se recibe por tradición de los maestros. Tradición de los maestros. Si no lo aprendiste de tu maestro, no cuenta. Incluso, no recuerdo si estaba acá, en otro lado, ahora no me acuerdo dónde lo vi. Bueno, no lo encuentro exacto ahora dónde está, pero entonces dice, no me acuerdo si estaba acá o en Chávez, que los sabios tenían una cantidad de links preestablecida. Por decir cualquier cosa, no es un número verdadero, estoy inventando, ¿sí? 100 lugares, 100 Zeirashavas. En la Torah hay 100 lugares que están conectados. Pero a vos tu maestro te enseñó algunas. Y a mí mi maestro me enseñó otras. Entonces, si yo ya tengo mi cupo de 100 links, no puedo aprender de vos. Incluso si vos estás en una posición, digamos, de maestro frente a mí porque sabes más, porque sos más viejo, lo que sea, yo ya tengo mi cupo que mi maestro me enseñó de los links que hay. No me sirve tu Gzeira Shava. Tendría que sacar alguna de las que mi maestro me enseñó para poner una de las tuyas. Y no, mi maestro me la enseñó. Por eso tiene sentido decir que entre sabios, bueno, para mí esto es una Gzeira Shava, y el otro dice, para mí no. Y bueno, aprendela de mí. Yo te digo qué es. No la voy a aprender. Porque a mí mi maestro ya me dijo cuántas son. Todos sabemos cuántas son. O llegaban a discutirse así. Sí. Ahí se cortaba la discusión en realidad. Donde para vos esto vos lo recibiste como tradición de tu maestro, yo no lo recibí, se acabó la discusión. No. O sea, había mucha separación. Yeah. Es verdad. Lo que hay que saber es que esto es Toira Ajas, es una Toira es Haim, Toira de vida. Si la Torah es una, tenía que estar de acuerdo. Es verdad. Tehilim dice, David Amelech dice, Ajas diber lekim shtaim zu shomati. Dios habló una vez, yo escuché dos. Shtaim zu shomati, escuché dos cosas. Tiene su explicación, digamos, en el mundo del Drush, desde otro lado, que Dios dijo los 10 mandamientos todos juntos, entonces David escuchó. O sea, nosotros podemos hablar en forma serial, en serie, no hablamos en paralelo. Yo no puedo explicar dos temas a la vez, porque no puedo hablar dos cosas a la vez. Puedo decir una cosa, terminé de explicar una cosa, explico otra. Es en serie, no en paralelo. Entonces, Hashem no tiene estos límites. Hashem habló en paralelo. Hashem dijo los 10 mandamientos todos juntos. Y después empezó, los desmenuzó, los detalló uno por uno.
Entonces, David Amelech, Ajas Divrei Elokim, Dios habló una vez, yo escuché dos cosas. ¿Qué escuchó David Amelech? No dije Hashem Elekeja, yo soy Dios tu Señor, Lo Yelecha Elokim Acherim, no vas a tener otros dioses. Que estos son los que escuchamos de Hashem, y esto está en la Gemara en Makos más adelante, hacia el final. Y nosotros los escuchamos de Moishe, Dios le decía a Moishe, Moishe nos decía a nosotros. Bueno, es toda una cuestión que cuando lleguemos ahí lo estudiaremos. El punto es, hasta el final de Makos. El punto es que nosotros no podemos hacer esto. Entonces, ¿qué significa que hay dos toiras? No hay dos toiras. Pero sí hay Shishim Riboy, decía la Rizal, 600.000 explicaciones de cada cosa. Ahora no recuerdo exacto, pero hasta, si no me acuerdo mal, hasta Hillel Hazaken, hasta el Tana Hillel, que estamos hablando aproximadamente 150 años antes de la destrucción del Beis Hamikdash, más o menos, o sea, estamos hablando de años 100, 150 antes de la era común, más o menos. Hasta Hillel no había discusiones. En la época de Hillel se olvidaron de un Korban Pesach, si el Korban Pesach se puede ofrendar en llaves o no. Vayan a olvidar. Y el Beis Hamikdash estaba construido. Y llegó Hillel era oriundo de Babilonia, era muy joven, toda una historia larga sobre Hillel, cómo estudiaba, era muy pobre, qué sé yo. Hillel dijo, la halajá es que se ofrece también el Korban Pesach en llaves, de Moya Doy. En su tiempo, afilo de llaves, incluso en llaves. Y ahí la gente dijo, este sabe, vamos a ponerlo como cabeza de la yeshiva. Pero ahí empezaron las discusiones. Una época que se llamó de Zugois, parejas también, anterior a Hillel también. Zugois tenía que ver con el Av Beis Din y el Nazi, pero ahí empiezan básicamente las discusiones. Si era así o era así. Shammai y Hillel es una de las es el final de la época de Zugois. Estás hablando de Hillel. Porque ellos, es la última pareja. Si no recuerdo mal, porque después ellos son los maestros de Rabban Yochanan ben Zakkai. Claro. Ahí se acabaron los Zugois, él era la cabeza del pueblo. Sí. Que Rabban Yochanan ben Zakkai ya vivió la destrucción del templo. O sea que en 150 años no puede ser, 100 años. O sea, 100 antes de la era común, quiero decir, más o menos. Vos tenés gran asamblea, parejas, Tanaim. Sí. Después de los Tanaim viene Amoraim, después de Amoraim viene Rabban Saboirai, y de ahí viene los Keonim. Y después Rishonim, Aharainim. Sí. La historia, digamos, de la Torah oral. Pero sí, hay discusiones. Hacer el Haraf, tenés que tener alguien que te diga cuál era la Jai y ya está. Sí. Pero creo que esto, para cerrar nada más, terminamos el Perek acá. Y entre paréntesis, todo el Perek que viene, todo el capítulo que viene, el tratado Makois es llamado, con nombre Makois, por el capítulo que viene, es el principal de Makois. Que habla de Makois, justamente, de los que reciben latigazos. Muy interesante. Vamos a aprender un montón. No es tan simple como los anteriores, un poco más complejo, pero tiene muchas ideas, muchos conceptos básicos en entender las mitzvot de la Torah. Muy interesante. Pero hoy no vamos a estudiar eso. El punto es cada persona tiene una perspectiva sobre cómo entender las cosas, ¿sí? Así como nuestros rostros, que nuestros rostros no son iguales, las formas de pensar tampoco son iguales. Y lo lindo es que esta es la forma que Hashem entregó la Torah. Esto es lo que Hashem quería, porque si Hashem no hubiese querido esto, obviamente no pasa nada de lo que Hashem no quiere. Hashem maneja todo, etcétera, etcétera. Entonces, esto... De hecho, vos, digamos, otras veces, hablando de Shlomo, vos has dicho que era algo bien visto que una persona pudiera interpretar, interpretar 20.000, no me acuerdo. Yo decía 3.000. Bueno, 3.000. Yo se la fue mayo. Eso habla de que es algo bueno. Esto digamos, amplía la capacidad cerebral, amplía la perspectiva de cómo ver las cosas en el mundo. Claro. Porque lo puedes ver de este lado, lo puedes ver de este otro lado. Si uno está encerrado en esto es solamente así, entonces tu vida es encerrada como los caballos que andan con las ojeras. Sí. Pero ahora la función de lo que estamos leyendo es establecer qué hacer con las personas. La de acá. Claro. Sí. Pero acá está diciendo dos cosas. Ok, tu pregunta es muy buena. Y la respuesta es importante. Muy buena pregunta.
junto con la Mishnah, lo que nosotros estudiamos, lo último que estudiamos, es una braisa comentando una Mishnah. Si la persona volvía a su posición de honor o no volvía, etc. Bien. Y la braisa como que amplía un poco más las palabras de la Mishnah, pero básicamente dijo lo mismo, simplemente más ampliado, cuál es el versículo de donde se aprende. Pero al fin y al cabo es una discusión de Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Punto. Rabbi Yehuda dice no vuelve, Rabbi Meir dice vuelve. ¿Cómo sabemos cuál es la halajá? Entonces, ¿qué es lo que vos estás preguntando? Junto con la Mishnah, Rabbi Yehuda Anasí, aproximadamente año 200, 190 de la era común, compila la Mishnah, que es lo que estamos estudiando, junto con la Gemara, compila la Mishnah. Nosotros estudiamos con Gemara, él compiló la Mishnah, la Gemara es posterior. Y junto con la Mishnah dio reglas de cómo se interpreta la Mishnah. Pero esas reglas quedaron en forma oral. ¿Qué quiere decir esto? Está prohibido transcribir la Torah oral. Hay una prohibición. Las cosas que son orales tienen que quedar orales, y las cosas que son escritas es al revés. Está prohibido decirlas en forma oral. Ay, Rabbi Yehuda Anasí en su momento escribió la Torah oral. Está mal lo que hiciste. ¿Qué tikkun, qué arreglo, qué encontró Rabbi Yehuda Anasí? ¿Por qué se puede hacer? Dos ideas. Idea número uno que trae el Talmud es un versículo en Teirim. El Rambam también lo menciona en su introducción. Es la Mishnah en su introducción. ¿No? Es un momento para actuar para Dios porque están profanando, no es la mejor palabra, pero están dejando tu Torah. La gente se está olvidando de la Torah Sheval Peh, la Torah oral. Entonces escribilo. Este es un apoyo que él encontró para decir, bueno, esto es el momento, porque si no lo hago ahora, nos olvidamos todos y ahora, ¿qué va a pasar? Y el otro punto, muy interesante, que es súper discutido en un montón de Sfarim, libros que hablan sobre este tema, de la Mishnah, etc., no escribió toda la Torah oral. Hay cosas que dejó afuera. No hay un tratado que hable de Tfilin, en la Mishnah, estoy hablando de Mishnah, en la Gemara sí. No hay un tratado que hable de Tfilin. No hay un tratado que hable de Hanukkah. Que tiene una explicación por qué justamente Hanukkah dejó afuera. Tfilin nunca escuché, pero ¿por qué dejó Hanukkah afuera? Porque Rabbi Yehuda Anasí era descendiente, entonces una explicación, era descendiente de David Amelech, de la familia, de la tribu de Yehuda, la familia de reinado, digamos, del pueblo judío. En su momento, e incluso antes también, los Hashmonaim en la historia de Hanukkah, ellos cuando ganan la guerra, en lugar de poner un rey de la tribu de Yehuda, ellos, familia de Kohanim, que no les corresponde, asumen el reinado del pueblo judío. Y duró más o menos como 400, 300 y pico de años el reinado de los Hashmonaim. Rabbi Yehuda Anasí, si escribía un tratado de Mishnah sobre Hanukkah, estaba rindiéndole honor a los Hashmonaim y estaba como faltándole respeto a su propia familia. Chao, Hanukkah lo dejó afuera. Está mencionado, creo que era 2 o 3 veces nomás en la Mishnah la palabra Hanukkah, porque tiene que ver con la época del año en la cual se plantaban ciertas cosas, que ok, Hanukkah, pero las leyes de Hanukkah no están, te dejo afuera. Entonces hay cosas que dejó afuera. Junto con las cosas que dejó afuera están los klalim, las reglas sobre cómo se interpreta la Mishnah. Por ejemplo, en nuestro caso, toda discusión, raras excepciones, muy raras, y están súper documentadas, toda discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir, halajá que Rabbi Yehuda. Entonces acá, en cuanto lees la Mishnah, ya sabes cuál es la halajá. Vas a preguntar, ¿y entonces para qué me importa lo que dijo Rabbi Meir? Claro. Borrame Rabbi Meir y dice, está, la halajá como Rabbi Yehuda. Y la respuesta es, no. Si un día viene una persona y dice, yo puedo aprender tal cosa de tal versículo, esto ya lo dijo Rabbi Meir, y no es la halajá. Ya lo sabemos lo que vos dijiste. Vos venís con grandes ideas, qué sé yo, ya lo sabemos eso. Ya lo probamos, y no funcionó. Por eso están registradas montones y montones de opiniones que no son halajá. Para que después no venga nadie y diga, pero si hacemos al revés, esto ya lo discutimos hace 2000 años. Y no es así. Por eso está registrado.